Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Osmosis del Alma con Frei Castellano. En esta oportunidad tenemos una invitada especial desde Argentina. Tenemos a Lucía del Valle. Ellos hablan argentino. Son de allá de la tierra de Messi. Bienvenida Oh, Cecilia, por favor, preséntate. sí, bueno, hola, buenas tardes, gente hermosa. Yo estoy muy contenta de estar compartiendo mis vivencias, haber aceptado sobre todo para transitar algo nuevo en mi vida. Eh, bueno, voy a contarte algo de mi vida. Empezó hace como aproximadamente 20 años, que empecé con los talleres de autoconocimiento y liderazgo. Esto me llevó, digamos, como para mí, vida fue como una motivación, porque en base a eso yo fui buscando en mi vida qué podía mejorar. Entre eso fue que estudié la carrera de coach ontológico. Anteriormente a esto había estudiado psicología social y me di cuenta que no era lo que yo buscaba, entonces seguí buscando caminos y encontré a personas que me invitaron a hacer constelaciones familiares y yo todavía en ese entonces no me animaba y fui por la carrera de programación neurolingüística. Entonces, como más o menos eso era lo que yo buscaba para poder compartir con las personas, entonces hice la carrera, me recibí, fui a San Antonio de los Cobres, que queda en Salta capital. Di charlas en las escuelas con respecto a las emociones. Después di talleres de autoconocimiento a maestras en Salta Capital y también di los talleres a mis familiares. Luego de haber dado esos talleres, sentí mi potencial, me gustó mucho cuando en la pandemia fui por unos talleres y no pude regresar a Buenos Aires, entonces me quedé ese tiempo como casi un año en Salta y ahí fue mi despertar, mi bonito despertar que mirando videos conocí a Ricardo Ponce, donde ahí verdaderamente aprendí lo que es la autosanación. Y entonces empecé dándome cuenta que tenía una pareja donde me estaba mostrando todas mis miserias y lo fui sanando, conectando con esas emociones, dándome cuenta que tenía el rechazo, sentí el rechazo, fui sanando el rechazo, el miedo a la pérdida, las migajas, el abuso. Luego de regresar de Salta a Buenos Aires, ahí me di cuenta que me necesitaba a mí misma, que necesitaba estar conmigo, conectarme conmigo, y empecé a dejar de costado ya a la relación que tenía, de hecho era una mujer, y empecé a abrazarme, a conocerme, a adentrarme, y empecé a conectar con las emociones que ni siquiera yo sabía que la tenía cuando era niña, que fueron generando a través de lo que yo veía en las vivencias de papá y mamá. Aunque todo esto yo ya lo había supuestamente trabajado desde el autoconocimiento, y yo me di cuenta que estaba parada en las creencias más arraigadas que no me dejaban ver los errores de papá y mamá, porque siempre comprendí que ellos hacían lo que podían. Y aún así, con el pasar de los años, me di cuenta que yo era responsable de mi vida, me hice cargo de mí misma, y así todo. No hace mucho tiempo conocí a otra persona que también está en el grupo de WhatsApp, que se llama Juan Pablo, y él me invitó también a hacer una conexión y me conectó con lo más profundo
de mi oscuridad, que fue el sanar con papá, y el darme cuenta que estaba enojada con Dios, que inclusive con la vida, el no tener ganas de vivir, el quererme morir. Y estoy tan agradecida a todo lo que viví, incluso antes que esto que se me pasó, como yo siempre ya había conectado con esto de la autosanación y me parecía tan imposible llegar a Ricardo, conocí a un chamán que me invitó a conectar con la ayahuasca y yo fui. Aunque me llevó engañada, me dijo que era para que hagamos un intercambio de energía. Al llegar al lugar, vi en ese santuario que ellos presentaban, había calaveras, cosa que yo caí con toda mi inocencia. Y tomé la ayahuasca confiando en las personas que estaban ahí, porque de hecho en una mujer vi un ángel, en el sanador, en el hombre vi un sanador, en ese chamán vi un sanador. Cuando entré, después vi un hombre de luz, llegó otra mujer y otro chico que no pude ver nada cuando entraron. Luego de tomar el tabaco hervido, lo bebí con 2 litros de agua, vomité. Luego me dieron un rapé, es el tabaco molido, lo pusieron por la nariz y luego de 1 hora aproximada nos dieron la ayahuasca, que es un líquido que te dan en un vaso chico, y yo lo tomé con tantas ganas, con tanta inocencia de mi niña interior entregada. Y ahí fue donde vi a ese sanador. Para mí pasó a ser un brujo, después del efecto obviamente de lo que consumí. La que era un ángel, el ángel era el demonio en persona. La que no registraba al lado mío era una víctima. El hombre de luz se había convertido en el traicionero. Y ese hombre que no registraba era un burlista, que hoy lo llamamos bully. Y todo eso estaba en mí, en mis fibras, aunque yo en ese momento no sentía, porque sentí miedo a todo eso que veía. También sentí que me querían sacar algo de mi cuerpo, que no sé qué, nunca lo supe. Sí sentía que me podía morir en ese lugar. Como yo me quería ir y no me dejaban, hice cosas como para poder salir y nunca pude. Empecé a buscar mis cosas, prendí la luz, hice cosas terribles como escupir a las personas, a rechazarlo todo el tiempo a ellos, a quererme ir, a salir como estaba, no me dejaban. Hasta que encontré mi celular y empecé a llamar y nadie me pudo ayudar, ya que yo me encontraba sola en Buenos Aires. Y luego, tipo 6 de la mañana, me dejaron que saliera y salí perdida por la calle. Por suerte encontré un ángel en la calle donde me guió a donde yo tenía que ir a tomar el colectivo. Viajé 3 horas perdida, donde empecé a valorar que no estaba sola, no estaba conmigo misma y que también había alguien que me guió. Luego de 3 horas regresé a la casa de una amiga, quedé ahí, tenía miedo de volver a mi casa. Y si volví por mis animales, por mi hermana que vive conmigo. Luego de pasar ese efecto, llamé por teléfono a muchas personas y a contarles lo que me había sucedido, soltando mis emociones, conectando con todo ese miedo que había generado en ese lugar. Creyendo que ya estaba todo bien, contaba todo a las personas que encontraba, les contaba lo que yo había vivido para que a ellos no les suceda. Y yo vulgarmente dije a alguien, yo fui a ese lugar y no vi un carajo. Y me dijeron, ¿cómo que no viste? Si el sanador para vos fue el brujo, ese ángel pasó a ser un demonio, viste una víctima, viste esto. Si pudiste verlos a ellos. Sí, le dije. Y ahí me di cuenta que lo vi y que ellos me estaban mostrando lo que también estaba en mí. Cuando me di cuenta de eso, empecé a conectarme con esas emociones y soltaba como podía. Me ayudaba, sí, porque literalmente donde yo sentía una emoción me sentía angustiada, triste, enojada, alterada, nerviosa. Y así fui conectando con muchas emociones, con muchos miedos.
hasta que ahí un día conecté con Juan Pablo y él me hizo conectar con lo más profundo, que era mi oscuridad más profunda, con esto que era imposible para mí conectar, que era con papá, lo enojada que estaba con papá, con Dios. Y solté esa emoción y aún así quedé sensible porque tenía miedo, porque también solía tomar cervezas y me ponía a hacer cosas, fumaba y, y hay días que yo decía, no, no voy a tomar hoy, no voy a fumar y sin embargo llegaba la noche y parecía que había algo en mí que me llevaba a que hiciera algo así. Hasta que empecé a sentir que no era yo, decía, ¿cómo si yo no quiero hacer esto, por qué lo hago? Hay alguien dentro mío que no me pertenece. Y entonces nuevamente vuelvo a conectar con Juan Pablo y me dice, vos donde fuiste, abrieron tu portal y pusieron entidades. Tenía tanto miedo porque yo había, antes de hablar con él, 3 días antes, había encontrado un rosario. Un rosario es lo que usan los católicos. Lo había encontrado colgado, lo limpié y me lo puse. Y como que esa noche dormí más tranquila. Al día siguiente me levanté, me saco el rosario y me voy a duchar y empiezo a pedirle a Dios que me limpie con su agua. Y empecé a sentirme rara debajo del agua, como que algo tenía dentro mío, porque sentía así esta náusea, vomitaba. Cuando salí de ducharme, vuelvo a ponerme el rosario, volví a tener un día maravilloso, contenta, pensando que ya no iba a tomar más, y nuevamente llegaba lo mismo. Y al día siguiente digo, bueno, me saco el rosario, me voy a bañar, cuando me voy a duchar, no me había sacado el rosario, y empiezo a pedir nuevamente que me limpie con el agua, y empiezo a sentir como dentro mío hay un demonio, hay algo que no es mío, por la forma en que se movía mi cuerpo. Empecé a desesperarme, llorar y llorar, no paraba, no quería salir, estaba sola y empecé a llamar por teléfono a las iglesias. Luego la llamé a mi hermana y a Juan Pablo. Y Juan Pablo me pidió permiso para entrar a mi portal y descubrió esto, ¿no? Que había algo dentro mío. Y yo me fui a la iglesia porque necesitaba ir, porque eso es lo que sentía y fui. Cuando fui a ese lugar sentí que algo oscuro salió dentro mío y a partir de ese día dejé de tomar. No me llama a tomar ni fumar. Y yo dije, ¿ves? Yo no era esa persona. Algo había dentro mío. Yo estaba segura. Y fui, y bueno, estoy agradecida a partir de ese día que no siento más de estas cosas raras de que me dormía pensando en que había algo dentro mío y me levantaba pensando en que no era yo. Y y estoy mucho más feliz de poder estar compartiendo con tanta sinceridad desde mi ser con ustedes, con vos, Freddy, que me diste esta posibilidad. Y estoy abierta a seguir yendo por mi vida, por más, inclusive también me gusta la autosanación, comparto con personas, con muchas personas que vienen a casa y hacemos autosanación y también sé que esto está en mí porque me doy cuenta de la forma en que nos conectamos y la verdad que esto, como dice Ricardo, lo podemos hacer todo y es real. Así que con todo mi ser honro tu ser, el ser de quien está escuchando, a las personas que crean o no, las honro, las amo, las respeto, como también me perdoné, me abracé, perdono a todas las personas que hacen cosas a veces sin saber y que espero que algún día les llegue la luz. Yo voy a hacer lo necesario para que alcance mi luz también a ellos, para ir por esta autosanación. Y feliz de poder estar en enero con Ricardo. Mira, de Mi verdad, alma, he quedado impactado con todo lo que me has contado, de verdad. He quedado impactado con el tema de la ayahuasca.
Mm. Quedé sin palabras con todo lo que comentaste, todo lo que viviste. Y wow, prácticamente quedé así, quedé sorprendido. Disculpa si se fue un poquito el audio, pero quedé Ujú. sorprendido al escuchar todo eso. Yo quiero decirte gracias por abrir tu corazón y compartir eso. Tengo algunas preguntas, pero más que todo, que pudieras explicar un poquito más cómo es ese sentimiento de la ayahuasca. ¿Cómo es eso que realmente, no, yo nunca lo he hecho, pero me han dicho que te hacen ver cosas? Pero cuando tú veías esos demonios o esas figuras, ¿tú Ujú. sentías que eso eran parte de ti, que eras tú misma o que era algo externo? No, yo cuando estuve en ese momento, en ese lugar, yo llegué y sentí como que era pura amor, pura luz, y era yo todo lo que vi ahí en realidad. Ya. Y una vez que ya consumí la ayahuasca, todo lo que conté, era como que yo me había situado como que yo tenía 5 años y al mismo tiempo era mi mamá. O sea, como que mi mamá estaba dentro mío, digamos, ¿no? Y lo que yo veía era externo, todo era externo. Luego de salir desde ese lugar, al tiempo me di cuenta que ellos me mostraron también esas emociones que estaban en mí. ¿Por qué? Porque mi papá era curandero, era brujo, él anduvo con indios. Entonces esa emoción que papá tenía, ya yo ya los cargaba por herencia, digámoslos así. Claro. Y mamá era la víctima por ese terror que le tenía papá y cayó toda su vida. Y el burlista era las personas que se burlaban de mí cuando yo era chica. El traicionero era la creencia de que las cosas que me decía papá, que tenga miedo, que me cuide de la traición. El diablo lo mismo, que me representaron, me inculcaron el miedo al diablo, entonces eso era la emoción que yo tenía pegada a mis fibras. Mm. Y todas eran emociones, obviamente, que yo ya las había vivido, Claro. solamente No ellos eran demonios sí, en sí, sino eran emociones personificadas. totalmente, pero el demonio que yo te digo que yo sentí Ujú. cuando yo me duchaba, yo sentí que había algo dentro mío y yo sentí que algo salió. Interesante. Entonces, yo no puedo decirte que fue una emoción o no, no lo sé. Yo fui a ese lugar que fue la Iglesia Universal y que, de hecho, fui la primera vez y yo sentí eso, me gustó, me encantó, dije yo me voy a bautizar acá. Fui todo así como emocionada a ellos, entregada y me invitaron un viernes, yo fui un viernes, le hacían un pase por debajo de una cruz, un puente, y yo lloraba y me paraban los asistentes de ellos, me paraban, me preguntaban por qué lloraba, porque la mayoría de la gente pasaba contenta. Yo le digo, yo lloro porque yo tenía miedo de pasar eso, porque tenía miedo que salga algo dentro mío de nuevo. Y bueno, y después hubo, como ellos hacen esas sanaciones, había una chica que como que se movía así, como que tenía el demonio adentro, y yo empecé a gritar y tenía terror. Y empecé a gritar que tenía miedo, que tenía miedo, que tenía miedo, y el pastor con otras asistentes me sacaron hasta cerca de la puerta, y yo ahí ya sentí como un rechazo de nuevo, y que me discriminaron. Entonces, porque yo quise volver a mi lugar, le dije, le tengo miedo, pero llegó un momento que yo lo enfrenté y dije, no tengo miedo, como que era una emoción que solté ahí, y me dijo, no, porque llamaste la atención. Entonces yo dije, ¿dónde estoy? Si yo estoy en un lugar supuestamente sagrado de Dios y ellos me están haciendo dejar de ser a mí, este no es mi lugar. Y quedé paralizada en ese lugar y salí. Terminó todo, respeté, salí y ya sentí que no era mi lugar, porque yo sentí que más miedo me tuvieron a mí que al demonio que se estaba presentando ahí enfrente.
Entonces me llamaron todos y dije que no, que nadie me va a llevar a mí a ningún lado más sin mi consentimiento, a menos que yo lo decida. Porque si alguna vez me llevaron engañada, nunca más, porque yo ya aprendí. Entonces debe ser consciente, donde yo vaya va a ser porque yo, bajo mi consentimiento. Porque alguna vez creí, confié y me fui sintiendo que no tenía que ir y fui igual. Y viví algo muy fuerte, que también lo agradezco, pero no era tan Claro. necesario para mí. He ido a tal lugar a vivir semejante Semejante show. experiencia. Claro, mira. Tú no querías ir, pero aún así fuiste, ¿cierto? Yo sentí. Interesante. Y a mí me pasaron muchas cosas con respecto a ese sentir, al escucharse, cuando dicen, viste que dicen tenemos un sexto sentido, es verdad, porque yo una vez sentí que, por ejemplo, me chocaron en el coche y yo sentí que ya me lo iban a chocar en ese lugar y en donde estaba, yo dije, me hice la otra, por decirlo así, no escuché, ¿qué me lo van a chocar? Mi soberbia, mi ego. Cuando estaba a mitad de cuadra, otra vez decía, correr el coche, mi voz interior, y no lo corrí. Cuando salí estaba destruido, toda la parte de izquierda del coche estaba destruido, y yo cuando ya salí del lugar donde fui, porque había ido a trabajar, cuando lo vi, dije, wow, lo chocaron. Sí, de haberlo visto, cuando yo llego, no lo podía creer, me agarró un golpe en el pecho, no te das una idea por no haber escuchado, pero aprendí y agradecí que lo hayan chocado, porque aprendí a escucharme y aprendí en ese momento, porque después me olvidé, porque después me volvió a ocurrir con esto del tema del chamán que me invita y me lleva engañada, y yo sentí que no tenía que ir porque me sentía triste, me sentía desganada. Igual fui porque ya me había comprometido, pero hoy estoy segura de que cuando yo esté haciendo algo, y si estoy sintiendo algo que me está diciendo que no, es no. Y si es algo que me impulsa, obviamente, voy a ir, como hoy, que estoy acá, porque era el momento donde yo tenía que estar contando todo esto que guardaba en mí, compartirlo, hacerme conocer, porque si yo voy a estar dando los talleres también de autosanación y guardándome toda mi historia adentro, ¿para qué? Yo lo tengo que compartir al mundo. Claro que sí, porque mira. Se puede. Te entiendo, Lucila, te entiendo, Lucy, o Luz. Te entiendo porque yo también hago lo mismo. ¿Cómo yo puedo hablar de autosanación? ¿Cómo yo puedo hablar de lo que he vivido? ¿O cómo ha cambiado mi vida si no lo comento? Y muchas personas quieren tenerlo como una privacidad, pero esa privacidad no es nada más que un miedo a expresarse. Por eso yo, esas personas que me dicen, no, yo soy una persona callada, no, es mentira. Tú no eres una persona callada, tú eres una persona con miedo a expresarte. Y utilizas esa fachada para no asumir eso. Entonces, para no enfrentarlo. Claro, para no enfrentarlo. Y es fuerte, pues. Y lo que tú estás comentando es algo fuerte, muy fuerte, escucharlo sobre esto. Yo también tuve una experiencia así. Todo lo tenemos, porque todos tenemos ese ángel y ese demonio dentro nuestro, porque somos buenos, hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Y cuando tomamos conciencia, cuando somos conscientes, aprendemos a saber cómo ser realmente, a mostrarnos lo que somos y a saber, a diferenciar realmente qué cosas vienen de el alma y qué cosas vienen de nuestro ego. Yo lo siento, lo vivo y yo me doy cuenta cuando estoy parada en el ego y lo abrazo a mi ego. Le digo que me deje ser. Interesante. Yo no me dejo. Mira, Lucila, sí. Vamos a hacer un segundo episodio de esto. Vamos a ir ahora a reflexionar y a ir a lo más profundo de este tema sobre la experiencia. Yo al escucharte dije, wow, el capítulo se va a llamar Mi experiencia con la ayahuasca. Ahora no sé cómo lo voy a llamar ahorita. Lo que pasa es que le digo a los suscriptores, estos son temas abiertos, temas libres. Nosotros hablamos que íbamos a hablar libremente y nuestra amiga aquí sacó su experiencia de lo que vivió y bueno, me parece genial, ¿no? Por eso que no tenía un título y ahora no sé qué título va a poner, pero sé que le va a poner un título. Quizás sea Abrirme a contar mi vida. Me encanta ese, Abrirme a contar mi vida. Liberación, también puede ser. Sí. Yo sentí liberación, me siento libre. Claro. No sé, yo te dejo a tu libertad
ponele lo que vos sientas, lo que a vos te nazca. Yo ya lo sentí, para mí es liberarme y poder conectar con más personas. No, y me parece interesante que lo hagas porque estás contando tu vivencia y lo que tú viste y otra persona también para que lo puedan experimentar. Es fundamental eso. No es que tú, porque tú hayas tenido esa experiencia con la ayahuasca significa que yo también la vaya a tener. No, Simplemente que no les son pasa cosas, todo igual. son cosas que cada quien ve. Y obviamente me gustaría ver qué es lo que no estoy viendo de mí. Entonces yo quería que hiciéramos una pausa y dejáramos este primer episodio. Vamos a hacer un segundo episodio junto a la reflexión de todo esto para que me acompañes a ir a lo más profundo y la raíz de por qué no contamos lo que vivimos. ¿Te parece, Lucila? Dale. Entonces, esto es... Ajá, ¿te escucho? ¿Empezamos ahora? No, vamos a terminar el programa y comenzamos nuevamente en unos minutos, el segundo episodio. Okay. Entonces, gracias por estar aquí en este programa. Esto es Osmosis del Alma, del Alma, y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Gracias. Gracias a ti, amor. Chao, chao. Chao, chao.